Hola a todos, mi nombre es Viviana Santiesteban y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de En el Corazón de la Energía, un podcast de Enel Colombia. En esta oportunidad queremos explorar cómo la energía solar está transformando nuestras vidas y no solo eso, sino que también está apalancando las metas de transición energética y de descarbonización en nuestro país. Y es que la energía del sol, como sabemos, es una fuente inagotable de energía que no solo apoya ese proceso de generación de energía en el país, sino que también ayuda a las empresas a ser más eficientes, a los hogares que ya están usando este tipo de energía a ahorrar en sus facturas y a las comunidades a ser mucho más sostenibles. Bueno, y en este episodio tenemos dos invitadas muy especiales. Por un lado nos acompaña Alexandra Hernández, directora ejecutiva de SER Colombia, la Asociación de Energías Renovables de nuestro país. Gracias, Vivi. Un saludo especial a toda la familia de Enel Colombia, en el corazón de la energía. Y también nos acompaña Victoria Bonilla, experta en energías renovables de Enel Colombia. Bienvenida, Victoria. Muchas gracias, Viviana. Un saludo a todos. Bueno, pues ¿qué les parece si entramos en materia y empecemos por lo básico? Yo quisiera arrancar con Alexandra pidiéndole el favor que como experta nos cuente de manera muy sencilla para que todas las personas que nos están escuchando puedan entender cómo funciona la energía solar. Y empecemos desde lo básico, desde los paneles solares, qué son, cómo funcionan y ante todo, cuáles son las ventajas que este tipo de energía trae para nuestro país. Bueno, gracias. Arranquemos con explicación de economista de qué es un panel solar. Y todo sale y todo nace con la luz del sol. Los rayos del sol tienen unos fotones de luz y energía. Por su parte, los paneles solares son unas celdas que están hechas de un material, normalmente es silicio porque es el más abundante, de los más abundantes en la Tierra y por ende más eficientes, que cuando la luz del sol choca con esas celdas de silicio, se genera una reacción, se excitan los electrones y esos electrones generan un flujo de corriente que se transporta por unos cables que están dentro de esa celda solar. De ahí, ese flujo se tiene que ser de corriente, que es la corriente continua, se tiene que convertir a través de unos equipos que se llaman inversores, que cambian la corriente a una corriente alterna, que es la que se facilita para ser transportada y llevada a los hogares, y hace que sea pues más eficiente ese tipo de corrientes para los diferentes voltajes que tienen los electrodomésticos en una casa. Eso es básicamente, digamos, a grandes rasgos, explicación de economista de cómo funciona este tema de la luz del sol, cómo llega a las casas, vuelta energía. ¿Qué ventajas tiene eso? Lo primero es que no tiene este tipo de energía, no genera emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que están causando pues estos cambios climáticos y estos desastres naturales productos del de este calentamiento global. El segundo es que luz del sol hay en todas partes del mundo, entonces está disponible. El tercero es que además, pues al ser luz del sol tiene unos costos, digamos, de operación y de generación, pues más baratos o competitivos con otras fuentes de energía. Y el cuarto, creo que es el que más quisiera resaltar ahí en esto, y que tú creo que sí coincides con esto, tiene la capacidad en este punto con estas tecnologías de acercarse a los hogares, a los negocios, a las industrias, porque nos permite a los consumidores de energía gestionar nuestra propia energía, facilita de una manera limpia y competitiva. Y no solo en ciudades y lugares que están conectados, digamos, a través de la red nacional de transmisión, sino también en aquellas zonas apartadas donde quizás nunca llegaría energía de otra manera, o si se llega es con diésel, que es contaminante, más cara, que solo alcanza para unas horas al día. Entonces ahí tiene una función social alrededor del acceso a la energía en muchas comunidades. Más de 1,5 millones de colombianos que hoy no tienen energía pueden tener hoy esa posibilidad de mejorar su calidad de vida. Ahora, tiene sus desventajas también, ¿no? Ok, eso no lo tenía muy claro porque pues las ventajas creo que encontramos bastantes, y sobre todo en este momento del mundo en el que se está pensando tanto en cambio climático y cómo podemos hacer la diferencia, hasta ahí súper claro. Pero entonces, desventajas, ¿cuáles podrían ser?
Bueno, yo creo que hay unas cosas que uno tiene que tener más, digamos, que tener en cuenta. Lo primero es que, pues obviamente hay que invertir, hay que sacar una plata para poder hacer la instalación, eso tiene un costo. Lo segundo, ocupa tierra, de espacio, o sea, no todas las casas, no todos los negocios van a tener el espacio para hacerlo. Lo tercero quizás, pues es, digamos, intermitente, o más bien tiene algo, funciona en algunos momentos o sea, durante el día, luego en la noche tendrá que complementarse con alguna otra tecnología, alguna otra fuente de energía o almacenar lo que uno pueda capturar de la luz del sol durante el día. Y lo cuarto, pues es que también dependemos del clima, entonces puede ser intermitente porque si pasan nubes, si hay días lluviosos, pues digamos que tiene esa, pero pues todo eso es subsanable hoy en día. Bueno, nos queda, creo que súper claro esas desventajas. Y Alexandra, tú tocabas un punto muy importante que es el espacio, cómo se genera esa energía solar que sí requiere pues un terreno amplio. Hay unos ejemplos que se me vienen a la cabeza porque los hemos visto muchísimo en noticias hablando de la inauguración de los parques solares, y para ese punto quisiera pedirle a Victoria si nos puede contar un poco de esos parques solares que Enel tiene en este momento y cuál es esa oferta de energía solar que la compañía está ofreciendo para apoyar la matriz energética del país. Pues Viviana, aquí ya, digamos, nos metemos a otro terreno, un terreno un poco más grande, como decía Alexandra, y es hablar de las granjas solares. Las granjas solares de gran extensión, granjas solares que se ven desde arriba cuando uno va en el avión, y granjas solares que efectivamente no están creadas para, digamos, darle consumo a un usuario en específico, sino para inyectar esa energía en la red. Y ese es el caso nuestro. Entonces nosotros como Enel construimos granjas solares con capacidades, digamos, de generación importantes en extensiones de tierra muy grande, y son granjas que terminan inyectándole la energía a la red, pero son granjas que además de todo nacen de alguna manera para volver la matriz energética complementaria. Nosotros sabemos que Colombia es un país que depende mucho del agua y que cuando hay fenómenos climáticos donde no llueve y demás, pues es la oportunidad, digamos, de acceder a todos los beneficios que, como Alexandra decía, tiene el sol y tiene la radiación, y por eso nosotros construimos granjas solares en sitios de Colombia donde ese recurso es muy abundante. Entonces, de esta manera, digamos que esta energía se inyecta a la red y es la forma en que un usuario cualquiera, industria, comercio, hogar, de alguna manera puede tener acceso a la energía solar sin que tenga el panel al lado o sin que tenga la granja al lado. ¿Y esto cómo? Pues a través de la red eléctrica de alta, de media y de baja tensión que vemos, digamos, a través de las torres de energía, de los cables y demás, y que finalmente llegan al hogar. Entonces, esa es la forma en que de alguna manera uno dice la energía solar se democratiza, llega a todos de alguna, pues sin tener el panel solar al lado. Nosotros como Enel, efectivamente hemos hecho una apuesta importante en ese sentido, y hoy en día, y sobre todo este año, hemos puesto en operación comercial 4 parques solares, El Paso, La Loma, Fundación Guayepo, que en suma le aportan a la matriz energética más de 700 megas de energía, y que esto, digamos, ha sido el resultado de más de 10 años de trabajo en desarrollo de proyectos, en construcción de proyectos, en enfrentarnos a todos los retos que implica en términos de permisos, en términos de comunidades, en términos de territorios, pero también de adquirir muchas habilidades en ese sentido, y eso es algo que para Enel, digamos, es muy importante y que se lo pone, digamos, al servicio del país y de la comunidad de alguna manera. Esto también ha implicado inversiones de más de 2.5 billones de pesos, y esto pues demuestra, digamos, el compromiso que Enel tiene frente al país y frente a la transición energética. Y también para contarles un poco, hoy en día, además de estos 4 parques que ya pusimos en operación comercial, nos encontramos también construyendo 2 parques en el Atlántico, uno de ellos se llama así, y el otro Guayepo 3, y esto de alguna manera van a conformar un hub de energía en el departamento del Atlántico, ya unido a Guayepo 1
1 y 2. Estos son 2 parques que en suma le aportarían al sistema alrededor de 400 megas de capacidad instalada, y lo que producen estos parques en términos de energía es más o menos lo que consume una ciudad como Barranquilla en un año. Y eso, digamos, es una suma que no es despreciable y que muestra de alguna manera la extensión que puede tener un parque de estos, la gran capacidad que puede tener, digamos, frente a lo que efectivamente puede hacer un usuario en sus propios terrenos y en sus techos o en sus propias instalaciones. Pero, digamos, son 2 contrastes, uno en grandes magnitudes, otro en lo pequeño, pero sin duda demuestra la complementariedad que estos sistemas tienen para la matriz energética, para el consumo y para todo el esquema que se arma alrededor de esto. Bueno, muy interesante cómo entonces ese Caribe colombiano se está convirtiendo en un epicentro de la energía solar en el país. Y ahí quisiera también hablar, Vicky, de la energía solar en las empresas. Sabemos también que cada vez más empresas están apostando por este tipo de energía, por soluciones que les permitan ser más eficientes y ahorrar también en la energía para su producción y demás procesos industriales que lo requieren. ¿Cuáles son esas opciones que tienen las empresas para autogenerar la energía? Bueno, yo te diría más bien cuáles son las opciones que tienen las empresas para consumir energía solar. Y en ese sentido te hablo de dos formas. Una es efectivamente ser autogenerador, es decir, aprovechar sus terrenos, aprovechar los techos y poner allí paneles solares, aprovechar el recurso que tienen donde están ubicados. Inclusive poner también baterías para de alguna manera almacenar energía, pues porque como bien decía Alexandra, esta energía solar pues tiene, digamos, la característica de que se produce en los momentos en que hay sol. Pero si yo produzco más de lo que necesito, pues puedo tener 2 opciones: o se la inyecto a la red o la puedo almacenar para esas horas donde no hay sol y la consumo en esas horas. Entonces, esa es una opción que tienen las empresas. Pero claramente eso tiene unas limitaciones y son los espacios que tienen para ello y pues las horas. Y en ese sentido, pues dependiendo de los niveles de consumo, podrían producir lo que efectivamente necesitan, menos de lo que necesitan o más de lo que necesitan. Entonces, esa es una opción. Esto lo pueden hacer, digamos, de una manera directa, es decir, contratar a alguien que les haga toda la instalación, la ponga en sus terrenos y haga todas las adecuaciones. O aliarse con alguien como Enel-X, por ejemplo, nuestra línea de negocio, para que nosotros acometamos la inversión y les vendamos la energía. Y hagamos, digamos, un esquema de contratación de largo plazo donde pues nosotros ponemos el capital y la empresa o el comercio o el usuario nos paga la energía. Obviamente, como les decía desde el principio, esto depende de la cantidad de terreno que tengan, de las capacidades que hayan y del consumo que efectivamente hagan las empresas. Esa es una forma. La otra forma es ser un consumidor de energía puro y duro. Y en este sentido hablo de aquellas industrias sobre todo que tienen un alto consumo, que normalmente son usuarios no regulados, es decir, que pueden pactar precios de energía directamente con el proveedor. Y en este caso, digamos, pueden hacer un contrato de largo plazo con un proveedor de energía que construya y opere parques solares como nosotros. Estos contratos se conocen como PPAs, son contratos de largo plazo que pactan un precio, pactan una cantidad e inclusive pueden pactar ciertos atributos que para algunas empresas son muy importantes en términos de comunicaciones, en términos de sostenibilidad, en términos de tener certificados que digan que consumen esa energía verde. Entonces, digamos, esa es otra forma. En ese esquema, tú pactas el precio y la cantidad, pero pues no vas a tener tu granja solar al lado. Vas a tener la granja solar que tiene una empresa como en el Caribe, por ejemplo, cuya energía viaja a través de la red y llega a ese usuario a través de esa red, y pues es la forma en que consume, digamos, energía solar
es la forma en que la contrata y es la forma, digamos, en que la paga. Esos serían, digamos, como los dos esquemas que yo veo a través de los cuales usuarios importantes en términos de consumo podrían tener acceso directo a este tipo de energías. Ese último caso que tú mencionas, ese último esquema, ¿es bajo el cual funciona el contrato de Bavaria? Por ejemplo, el contrato de Bavaria es uno de los primeros, nosotros llamamos corporate PPAs que se hizo en el país, porque tiene todos esos atributos. Es decir, la energía que consumen las plantas de Bavaria es una energía que produce Guayepo 1 y 2. Entonces, se genera la adicionalidad, es decir, que se creó una planta nueva en el sistema, de alguna manera, para sufragar este consumo. Es un contrato de largo plazo, de 15 años, tiene unas condiciones de precio y de cantidad estipuladas, y además de todo, el contrato incluye la certificación de esta energía verde para Bavaria. Y Bavaria, por su parte, con este contrato, pues cumple todas sus políticas de sostenibilidad que ha declarado en los últimos años. Bueno, vemos entonces ya ese ejemplo mucho más aterrizado, y hace un momento cuando iniciábamos esta conversación también estábamos hablando con Alexandra de cómo desde SER se quiere acercar la energía solar pues a todas las personas del común en Colombia. Yo por eso quisiera, Alexandra, preguntarte sobre las personas que están interesadas en tener energía solar en su casa. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo se conectan a la red de energía? Es algo similar a lo que contaba Vicky. Básicamente pues tiene que buscar pues obviamente un proveedor que sepa instalar el tema. Es nuestra recomendación, por supuesto, dimensionar pues cuánta esta persona, digamos, o esta empresa especializada le dimensiona cuánta energía consume, qué espacio tiene, cuántos entonces módulos solares requiere, desarrolla la conexión y hace pues toda la estructura, el tema de generación. Y al final pues la idea es que se cruce un hogar pues al final del mes la cuenta entre lo que consumió, autogeneró, y lo que consumió de la red. Y pues porque también tiene la posibilidad, por ejemplo, durante el día, que es cuando más se genera energía. Normalmente los hogares es cuando menos consumen. Entonces normalmente durante las horas del día lo que hace un hogar es entregar esa energía que autogenera, la entrega a la red. Y en la noche, si no tiene sistemas de almacenamiento, simplemente pues capta energía de la red para atender pues las necesidades de su hogar. Y al final del mes cruza cuánto tomó de la red y cuánto entregó de la red, y cruza las cuentas. La idea, lo que hemos identificado pues de nosotros entre proyectos de autogeneración, generación a pequeña escala y pues autogeneración para industria y hogares, son cerca de 8.800 proyectos que tenemos inventariados o identificados que se han venido implementando. Eso es alrededor de media giga adicional, es decir, un 26% adicional de la capacidad de energía renovable que hoy se entrega a Colombia, se tiene instalado en este tipo de proyectos o de iniciativas, y que adicionalmente pues han generado ahorros cuando recogemos la información, la estadística, en el costo, en el recibo de la luz, entre el 30% y el 90%. Digamos que la industria tiene es un alto usuario, un gran usuario de los incentivos tributarios, y por eso estas inversiones se pagan más rápido y tienen un retorno bastante interesante. En los hogares se demora un poquito más en recuperar esa inversión inicial que se hace, pero el quid, cuando se tienen operadores como Enel u otras empresas especializadas en prestar este servicio, pues el quid de la cosa es que desde el momento uno, cuando instala esto, perciba ahorros en el costo de su energía. Esa es toda la idea, y las estadísticas están probando que los ahorros son significativos e inmediatos. Apenas logra montar estos sistemas en su casa o en su negocio. Bueno, yo creo que ahí es cuando la gente más se motiva para tener este tipo de energía en sus casas. Alexandra, y también quería preguntarte,
¿cuáles son esos retos o hacia dónde está trabajando SER para hacer que cada vez sea más masiva la energía solar en Colombia? Bueno, desde las dos dimensiones, la mediana y gran escala, es importante. Todas las fuentes de energía se complementan y se necesitan, como también la gran escala, la mediana y la pequeña se complementan. Y creo que en ese sentido, desde el punto de vista de energía renovable, solar, eólica, las biomasas, las pequeñas centrales hidroeléctricas, digamos, todas esas fuentes renovables de energía no convencionales, tenemos por un lado que trabajar con todas las entidades del gobierno y autoridades competentes para que los proyectos de mediana y gran escala se acelere su puesta en marcha y puedan entrar oportunamente para cuando el país lo necesite. Las cifras oficiales del gobierno indican que hacia el 2027 se necesitan nuevas o aumentar el parque o la oferta de energía, porque el consumo de energía está creciendo 2 veces más rápido que lo que está haciendo la oferta. Entonces se necesita definitivamente acelerar la entrada de los proyectos, y por eso desde SER Colombia venimos trabajando con el gobierno y todas las autoridades involucradas y con todo el país, realmente haciendo ese llamado a que nos pongamos esta camiseta, porque es una energía que el país necesita, que es limpia, que es competitiva para el bolsillo de los colombianos, y que se necesita que entre oportunamente con ajustes regulatorios. Y a pequeña escala, la autogeneración, la generación distribuida, pues también requiere unos desarrollos, sin duda alguna también normativos, y trabajar conjuntamente con los operadores de red locales para que puedan tener o facilitar estos procesos de conexión a las redes locales. Cuando uno monta en una industria o en un hogar, pues tiene que ir de la mano no solo con una empresa que sepa hacer el montaje en la casa, sino que sepa y que también pues trabajar de la mano con el operador de red local para que se pueda conectar y hacer estos cruces de cuenta, de tomar de la red, vender a la red. Pues se necesita sin duda alguna trabajar con el operador de red local del sistema donde se encuentre ubicada la casa o el negocio. Bueno, y ya vamos llegando al final de este episodio, pero necesito que hablemos de un tema que hemos escuchado mucho en estos últimos meses en Colombia, y son las comunidades energéticas. Quisiera pedirles el favor a las dos de explicar un poco este tema. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué incentivos tienen las comunidades energéticas? Y también, sobre todo, si tenemos algún caso de éxito desde Enel para resaltar en cuanto a comunidades energéticas en Colombia. ¿Sí? ¿Quieres que arranque? Bueno, sí, listo. Arranca. Un poco como las iniciativas y la idea de qué son. Es la posibilidad de que un grupo de personas se unan y generen su propia energía y la gestionen, pero como grupo, es una generación colectiva. Digamos, estas soluciones de autogeneración ya no son individuales, una industria, una fábrica, un hogar, sino un grupo, un barrio, un colectivo. Eso es una comunidad energética, ¿sí? Tiene, digamos, las ventajas, por supuesto, de la autogeneración, que eso significa que ya, digamos, todos esos cargos que tiene regulados de la red de transmisión, del transporte, de la distribución, pues se ahorran, mientras uno no tenga esa o consuma de la red, pues tiene que pagar esos cargos obligatoriamente. Cuando tú autogeneras y atiendes casi todo tu consumo, pues tienes esos ahorros. Ahora, si no, pues si tienes que tomar de la red, tienes que pagarlo, pero digamos que colectivamente tienes esa posibilidad, y eso ahí ya hay pues un incentivo en sí mismo en el costo de su energía. ¿Qué falta? Pues se han desarrollado algunos temas en las reglas de juego a nivel de política pública y regulación, tanto desde el punto de vista del marco general, de las reglas y las bases en las cuales el gobierno, por ejemplo, invierte y destina recursos para apoyar el desarrollo de comunidades energéticas.
se han desarrollado algunos lineamientos de cómo funcionan, si son comunidades, digamos el tipo de comunidad, si son origen, comunidades, digamos, de cualquier tipo de sociedad civil, o ya grupos específicos de comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, tienen unas connotaciones o unas, digamos, características y en principio apenas está en borrador. Se ha planteado algunas reglas alrededor del tema cuando son comunidades con esa característica, pero pues todavía falta todo un tema y un desarrollo normativo de cómo se aterriza, cómo se remunera. O sea, hay muchos elementos que todavía hace falta por madurar, digamos, para que sea más masivo y en la gobernanza de esas comunidades para pues que sea una solución a gran escala, pues una alternativa más que gran escala, que sean de muchos colombianos y muchos grupos de personas. Bueno, muy interesante porque también eso seguramente va a facilitar el acceso a la energía para algunas zonas del país donde es muy difícil llevar una red hasta allá, y pues todavía al comienzo tú mencionabas esas cifras también de hogares colombianos que todavía no cuentan con el servicio de energía. Y Victoria, quería preguntarte también si desde En el Colombia se tiene algún proyecto exitoso en cuanto a comunidades energéticas, algún ejemplo que podamos contarle a nuestra audiencia sobre este tema. Pues justamente, digamos, pensando un poco en esa última milla que nos falta por electrificar y que la red ahí, digamos, se vuelve muy difícil de llevar, pero también costosa, difícil de mantener y demás. Pues nosotros en nuestro mercado de distribución tenemos uno de los municipios, digamos, tal vez más alejados, y es Paratebueno. Y justamente allí, en una de las veredas, hicimos una comunidad energética que incluye 81 paneles solares de 75 kilovatios pico, más o menos. Esto en términos de potencia, y esto, digamos, suena muy técnico, pero al final es lo que le va a dar energía a 21 familias y a un centro educativo, digamos, ya para que lo aterricemos en lo que podría ser un consumo. Una de las cosas, digamos, muy buenas ahí, además de que se constituye una comunidad energética y que esto, digamos, se vuelve uno de los primeros proyectos en este sentido, es que se construyó con la comunidad, se construyó también con ayuda del SENA. De alguna manera el grupo Enel buscó también que se desarrollaran dentro de la comunidad las competencias para operar y mantener este sistema, porque eso es uno de los grandes retos de las comunidades energéticas en el tiempo para que se mantengan. Y la idea es que les vamos a hacer un acompañamiento por 3 años para mantener el sistema y para que la comunidad y las personas que hacen parte de ella, pues, digamos, adquieran o afiancen estas competencias y pueda ser un proyecto, digamos, de largo plazo, que de verdad se conserve hasta la vida útil de los paneles y no hasta la vida útil del mantenimiento que nosotros, digamos, le podamos hacer, porque al final de cuentas, como decía Alexandra, esto es generación de energía en comunidad, y la idea es que se mantenga por lo menos por la vida útil de los equipos, ¿no? Bueno, pues sin duda es un esfuerzo muy importante, porque esa comunidad de Paratebueno es la primera comunidad energética en Cundinamarca que se inauguró recientemente en los últimos meses del año 2024. Muchas gracias entonces por toda esta información. Creo que ha sido un episodio lleno de información sustanciosa, de muchos datos claves que nos han permitido entender cuál es el panorama de la energía solar en Colombia al día de hoy y cómo hemos visto que es una solución que va cada vez en mayor aumento. Así que muchas gracias, Alexandra, muchas gracias, Vicky, por haber participado en este episodio. Gracias Mucho a ustedes gusto. por la invitación, con mucho gusto. Bueno, y a quienes nos escuchan o nos están viendo a través de YouTube, los invitamos a compartir sus preguntas, sus inquietudes sobre la energía solar a través de nuestras redes sociales, @enelcolombia, donde también estamos cada vez publicando más sobre estas noticias que nos llenan de energía y que llenan de energía a todo el país. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta luego.